que la hidráulica se divide en hidrostática, ¿ya? Hidrodinámica. Son las dos divisiones que nosotros vamos a ver en la parte de ¿no? El hidrólico, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con un líquido, con un fluido que está quieto, ¿ya? Que no se está moviendo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando yo diseño una piscina, por ejemplo? ¿Ya? Si yo diseño una piscina, entonces yo estoy viendo primero de ver cierta fuerza, en los cuales yo voy a considerar que nadie está en la piscina, simplemente el agua, ¿no? Y el agua está quieta y no está fluyendo, no está corriendo, ¿no? Entonces, por eso yo considero la estática, ¿ya? Dice, ¿ya? Fíjense, aquí cuando yo digo presiones, ¿ya? Si yo tengo acá un recipiente, ¿ya? Puede ser abierto, cerrado, creo que no me permite borrar. Tengo un recipiente, está estático. Entonces, yo lo que quiero saber es la presión que tengo en cualquier punto de acá, como es la presión acá, como es la presión aquí, etc. ¿Ya? Entonces, más importante de esta unidad es ver los objetivos principales que tiene esta unidad. Y luego vamos a ver que tenemos que calcular las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y curvas. Por ejemplo, yo sé que presión, igual presión. Fuerza sobre el área, lo conocemos. Si yo quiero calcular el de acá, yo necesito fuerza sobre área, entonces fuerza es igual a presión sobre área, presión por área, ¿no? Entonces yo puedo calcular esa presión que está actuando sobre esta pared. ¿Por qué? Porque tengo un área, ¿cierto? El área, por supuesto. Entonces, lo que yo quiero hacer, vamos a tener la fuerza dividida entre toda esa área para calcular la. Entonces, dos cosas importantes. Voy a tener esos conceptos que son importantes aquí dentro de esta. Una presa que tiene cierto líquido. Entonces dice determinar las presiones de fluidos estáticos y sólidos de fluidos estáticos y de sólidos rígidos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver aquí qué presiones actúan para que yo pueda hacer el cálculo del muro de contención. Para hacer ese cálculo de ese muro de contención, algo muy importante que yo voy a tener es cómo calculo la fuerza que va a ser aplicada debida, por supuesto, a la presión. Ya esta fuerza
es debido a la presión del líquido que actúa sobre esa pared. En este caso la pared es inclinada. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, si es una presa de hormigón, por ejemplo, aquí vertical puede ser, entonces nosotros vamos a tener que aquí va el líquido y yo tengo que calcular esa fuerza sobre ese plano vertical, sobre este muro vertical. Así también voy a tener, estas son superficies planas verticales, superficies planas inclinadas, y vamos a tener superficies curvas también. ¿Ya? Superficies curvas. ¿Cómo vamos a obtener esas superficies curvas? Por ejemplo, aquí yo tengo, qué sé yo, un cuarto de circunferencia. ¿Ya? Hasta aquí tengo agua o líquido. Entonces vamos a ver qué pasa en esto. ¿Cómo se distribuye? Yo voy a tener sobre esa superficie curva. De eso para determinar la distribución. Y luego voy a tener determinación de las distribuciones de presiones de un fluido, ¿ya? Ya sea como muro de contención, que es lo más importante dentro del tema. Para ver este contenido, nosotros vamos a ver importantísimo dos teoremas importantes acá. El uno es la ley de Pascal y la otra es la ley de Stedin. ¿Ya? Son dos teoremas que son importantes, dos teorías muy importantes que me reflejan las presiones importantes, la ecuación fundamental de la estática. Aquí le vamos a escribir la ecuación fundamental para que nos vamos familiarizando nomás de la hidrodinámica. Va a ser presión 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G igual a la presión 2 sobre gamma más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Pero vamos a ver que aquí la ecuación fundamental de la hidrostática. Vamos a ver que va a ser presión 1 sobre gamma más Z1 es igual a la presión 2 sobre gamma del fluido más Z2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y la otra ecuación? ¿Lo ven ustedes cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La velocidad y la gravedad. La gravedad no tanto, ¿no? Sino la velocidad. Porque aquí, cuando es la hidrostática, no hay velocidad. En la hidrostática, estoy suponiendo que esto no se mueve y que la velocidad es cero, ¿cierto? Porque el líquido está en reposo. Por lo tanto, no va afectado de velocidad. Pero cuando nosotros tenemos hidrodinámica, vamos a ver que el fluido está fluyendo, ¿no? El líquido está fluyendo y va de un punto 1 a otro punto 2 con una cierta velocidad, ¿cierto? Sin embargo, acá no, ¿ya? Acá no. La diferencia entre el uno y el otro es que si yo tengo acá, qué sé yo, una tubería, aquí se ensancha, qué sé yo, aquí tengo el punto 1, aquí tengo el punto 2, y resulta que el líquido va con
cierta velocidad. Hablando de hidrostática, por ejemplo, si esto está en reposo, esto puede ser, por ejemplo, Z1, y aquí hasta aquí, con referencia a la pero cuando hablemos de barómetros, piezómetros y manómetros, vamos a ver que esos son aparatos que me permiten medir presiones manométricas. El barómetro, por ejemplo, me va a medir la presión atmosférica. Los piezómetros y manómetros me miden la presión manométrica. ¿Ya? Vamos a ver qué diferencia hay entre la presión absoluta y la presión manométrica. ¿Ya? Y como les decía yo, todo esto es referente a presiones, hasta acá. Y luego vamos a ver presiones sobre superficies planas, sobre superficies curvas y pequeños cálculos de muros de contención en dique. ¿Ya? Y con eso terminamos nosotros la unidad número 2. Bien. Entonces, vamos a ver. Eso era en cuanto yo puedo decir, generalizando todo lo que es la unidad. Estática de los fluidos. La estática de los fluidos es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de un fluido cuando no hay desplazamiento entre sus partículas. No se mueve, fuerzas tangenciales son nulas. El líquido está totalmente quieto. ¿Ya? Aquí, importantísimo, una de las características de la estática es las fuerzas tangenciales nulas. ¿Ya? Es la fundamental. Ida a la presión. Es importante recordar, para que la presión ejerza fuerza, que es igual a fuerza sobre área. Yo necesito un sector de una superficie. La fuerza de presión. Fíjense aquí en este dibujito de aquí. Esta fuerza, esa es una superficie curva, ¿cierto? Pero la fuerza va a actuar perpendicularmente. Aquí va a actuar perpendicularmente. En este punto va a actuar perpendicularmente. En este punto en cualquier punto de la superficie, la fuerza va a ser perpendicular. Entonces, fuerza de presión perpendicular. Siempre va a ser. Si yo considero mi pared vertical, la fuerza va a ser perpendicular. Si yo tengo mi pared inclinada, la fuerza va a ser perpendicular a la superficie. ¿Ya? Esa es la número 2, la fuerza de presión actúa perpendicularmente a la superficie. Dice, la fuerza tiene magnitud y dirección. Por supuesto que cuando yo estoy trabajando acá, por ejemplo, con esta superficie curva, con esta superficie plana que es inclinada, cuando yo estoy trabajando aquí perpendicularmente a la fuerza,
La fuerza va a tener una dirección, la dirección va a ser esta, vamos a tener un ángulo, ¿ya? Tener el ángulo con que está actuando esa fuerza. Vamos aquí, vertical, ¿cierto? Si yo quiero ver las fuerzas verticales y horizontales. Pero aquí, cuando yo tenga una superficie curva, yo lo primero que voy a hallar es esta fuerza vertical, luego la fuerza hidrostática horizontal, y con esas dos fuerzas yo voy a encontrar esta fuerza resultante, ¿ya? Esta es una fuerza resultante que actúa perpendicularmente a la superficie curva, ¿ya? Por eso dice, la fuerza que está actuando perpendicular a una superficie puede descomponerse en sus componentes vertical y su componente horizontal. ¿Por qué dice dos componentes horizontales? En algunos casos, a veces consideramos, por ejemplo, si tengo aquí mi pared inclinada, supóngase que esto, bueno, se sustenta porque yo la tengo que sustentar la inclinación con el hormigón o con lo que ustedes quieran, cualquier material, pero aquí, por ejemplo, hay un líquido, y aquí debido al líquido va a haber una fuerza, ¿ya? Que como yo le digo, esa fuerza yo la puedo descomponer también en una fuerza horizontal, ¿ya? Entonces, pero supóngase que aquí al otro lado, qué sé yo, haya otro líquido, por ejemplo. Este tenga gamma 1, este tenga gamma 2. Entonces, fíjense que la fuerza horizontal en este caso va a ser esta fuerza de aquí, que va a enmendar uno y va a ser con esta fuerza el balance horizontal de esas dos fuerzas, ¿ya? Por eso dice, puede descomponerse en una fuerza vertical y en algunos casos puede haber dos componentes horizontales. Ese es un ejemplo donde hay dos componentes horizontales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hay un líquido o puede ser también aquí, qué sé yo, un relleno que tiene un gamma del relleno, por ejemplo, ¿no? Pero ese gamma del relleno también me va a dar una fuerza, ¿ya? Que me va a contrarrestar a la fuerza del líquido, ¿ya? Bien. Entonces, por eso es que dice una superficie puede, la fuerza que está actuando perpendicularmente a una superficie puede descomponerse en tres componentes. Una vertical y dos fuerzas horizontales. En algunos casos, porque no siempre son dos fuerzas horizontales, ¿ya? Bien, hasta ahí, ¿está entendiendo? ¿Se está entendiendo el tema? ¿Qué es lo que persigo con que estudiemos este tema? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, se Sí, fueron ingeniera, se toditos. entiende. Se fueron toditos, ¿no? Se fueron toditos. Bueno, ni modo. Estamos aquí. Están ahí, bueno. Ya. Dice, en los líquidos en reposo no existen esfuerzos tangenciales, no existen esfuerzos cortantes. Solo existen fuerzas normales, ¿cierto? Solo existen
Y hemos explicado que todas las fuerzas actúan en forma vertical a la superficie. Pero además, aquí hay otro concepto importante, que la presión se transmite en igual intensidad en todas las direcciones. Supónganse que aquí tienen una bola donde tiene puros orificios acá, por ejemplo. Está lleno de líquido y sale. El líquido sale, ¿ya? Por esos orificios. Entonces, lo que yo voy a ver es que en todas las direcciones la presión es la misma, ¿ya? En todas las direcciones donde me va a salir el líquido, yo voy a tener presiones iguales. Por eso dice la presión de un fluido en todas las direcciones. Todas las direcciones. Es más, cuando yo tengo aquí un líquido en reposo, aquí, un ratito, por favor. Tengo mi líquido en reposo. Si yo considero aquí un punto P, ¿ya? En todas esas direcciones, yo voy a tener, en cualquier dirección, voy a tener exactamente la presión. Vamos a ver que hay un enunciado que me dice, uno de los teoremas, que la presión es la misma en todas las direcciones. Y vamos a ver un ratito, espérenme. Bien. ¿Ya? En todas las direcciones voy a tener presión igual. ¿Ya? Bien. Y actúa en forma normal, ¿cierto? Bien, esa es una cosa importante. Estos esfuerzos normales de presión son importantes en la hidráulica aplicada. Nos permite diseñar estructuras y es necesario calcular la magnitud y la posición de esta fuerza que actúa normalmente debida a la presión. ¿Ya? La intensidad media de la presión se define como la fuerza ejercida sobre una cierta superficie de área. Tenemos aquí la fórmula: presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza me da Newton sobre metros cuadrados. Un Newton sobre metros cuadrados, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? A un pascal. A un pascal, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de pascales, kilopascales, megapascales, esas son unidades de presiones, ¿ya? El pascal es una unidad de presión, ¿ya? Dice, la presión real que se encuentra en una posición dada se llama presión absoluta y se mide en relación con el vacío absoluto, es decir, presión cero absoluta. Fíjense aquí, en este dibujo tenemos unos manómetros básicos, que ustedes por ahí han debido ya ver un manómetro, ¿ya?
Entonces, si usted por ahí alguien ya ha sacado la presión a su mamá también, porque hay estos manómetros que me permiten medir presiones arteriales, ¿no ven? Esa presión que ustedes están encontrando es la presión manométrica. ¿Qué es lo que significa? Que usted la presión presión atmosférica la pone como 0. ¿Por qué? Este manómetro de aquí empieza desde 0, ¿ya? Aquí, si usted empieza a marcar, entonces empieza a marcar de 0, ¿ya? Por eso es que dice en relación con el vacío absoluto, presión absoluta 0. Entonces, lo que sí normalmente se mide es simplemente la presión manométrica. Por eso dice se mide en relación con el vacío absoluto. La mayoría de los instrumentos para medir presión se calibran para que den una lectura de 0 en la atmósfera. No le toman en cuenta la atmósfera, ¿ya? No le toman en cuenta la atmósfera. La presión atmosférica en ese caso vale 0. ¿Alguien me podría decir cuánto vale la presión atmosférica? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Cuánto vale una atmósfera? 760 milímetros de mercurio. 700 milímetros de mercurio, ¿cierto? O 10,33 metros de columnas de agua. Bien. Sí. Fíjense que esa presión atmosférica varía según la altura sobre el nivel del mar que estemos también, ¿no? Y hemos visto al comienzo de clase que eso también varía con respecto a la altura. Por eso hay ciertas presiones que dicen con respecto al nivel del mar, ¿ya? Bien, entonces, aquí para calibrar y medir la presión, entonces la ponemos presión 0, ¿no? Se calibran para que den una lectura de 0 en la atmósfera. Si consideramos en el interior de una masa líquida una presión de volumen, un cierto volumen de líquido, limitada por la superficie A, y si el diferencial de A representa un elemento de área en esa superficie y DF la fuerza que actúa sobre ella perpendicularmente, de modo que que indican la diferencia de presiones absoluta y la presión atmosférica local. Esta diferencia se llama presión manométrica. ¿Qué significa? Aquí me está hablando de una presión absoluta que tiene que ser igual a la presión manométrica más una presión atmosférica, ¿ya? Por eso dice, para medir la presión manométrica, nosotros vamos a considerar la presión absoluta que podemos encontrar menos la presión atmosférica. Por eso dice, de modo que indican la diferencia de la presión absoluta y la diferencia atmosférica del local. Esta diferencia se llama presión manométrica. ¿Ya? A eso le llamamos presión atmosférica prácticamente. Pero vuelvo a repetir, para que este manómetro me lea simplemente la manométrica, esta presión atmosférica la hago 0. ¿Ya? Entonces, la presión absoluta en ese caso va a ser igual a la presión netamente manométrica. ¿Ya? Bien, entonces volvemos a repasar. Presión absoluta, presión atmosférica, más la presión manométrica. Bien, cuando estemos haciendo ejercicio, ¿ya? En algunos casos de los problemas en los libros, le piden la presión absoluta, pero en la mayoría de los ejercicios lo que nosotros tenemos que considerar es la presión manométrica, nada más que la presión manométrica, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, en algunos ejercicios sí le va a decir, hálleme la presión absoluta, ¿ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. No vayan a estar preguntando después qué tipo de presión vamos a calcular, ¿ya? Bien.
Acá me dice que los instrumentos de vacío que indican la diferencia entre presión atmosférica y la absoluta. Las presiones absolutas, manométricas y de vacío son todas cantidades positivas y están interrelacionadas. Ahí está lo que le escribí más arriba, ¿ya? Que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la atmosférica. Y la presión de vacío es la atmosférica menos la presión absoluta, ¿ya? Que viene a ser exactamente lo mismo que la presión manométrica, ¿cierto? Pero de sentido contrario, porque fíjense, si yo despejo de aquí presión manométrica, sería la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no ven? Y fíjense que la presión del vacío es igual a positiva la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la presión del vacío es la diferencia entre la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Por qué? Porque esta presión, si la dejamos acá, puede ser negativa, ¿cierto? En este otro lado. Si yo quiero medir la presión de vacío, es decir, es menos la presión atmosférica menos la presión absoluta, ¿no? Por eso dice presión al vacío puede ser negativa, ¿ya? Una cosa es presión manométrica y otra cosa es presión del vacío. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Si usted relaciona esta con esta, son de sentidos contrarios. ¿Bien? El término vacío se utiliza para indicar que en un espacio la presión es menor que la atmosférica. Por eso le digo es negativa, ¿no ve? Por eso que me sale negativa, ¿eh? ¿Ya? Se entiende por presión atmosférica la presión reinante en el aire. Por eso aquí dice menor. ¿Ya? 1.33 kilopondio sobre centímetros cuadrados. Bueno, aquí también está en kilogramos en pascal, en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Ya? Eso es una atmósfera. Bien. Si se mide la presión con respecto al cero absoluto, se denomina presión absoluta. Cuando se mide con respecto a la presión atmosférica como base, se denomina presión manométrica. Esto se debe a que prácticamente todos los medidores de presión registran cero cuando están expuestas a una atmósfera, por lo que miden la diferencia entre la presión del fluido a la que está conectada y la del aire circundante. Así, un fluido tiene una presión de 5,5 kilopascal y la presión atmosférica de 101 kilopascal. Su presión absoluta será la suma de los dos, ¿cierto? Bien. Si la presión está por debajo de la presión atmosférica, se denomina presión del vacío. Fíjense que hemos dicho que la presión atmosférica es menos negativa, ¿cierto? Y su valor numérico es la cantidad por debajo de la presión atmosférica que se encuentra. Lo que se denomina un vacío elevado es en realidad una presión absolutamente baja. Un vacío perfecto correspondía al cero absoluto de presión. Vacío perfecto, ¿no? Bien. Todo valor de presión absoluta es positivo. Fíjense, a ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy aquí en Santa Cruz. Estoy aquí en La Paz. Aquí estoy al nivel del mar. Ya. Cuando yo me vengo hacia acá, esta presión va a ser positiva. Y si yo me voy para arriba, negativa. Va a ser negativa. ¿Sí? La presión va a ser negativa. Por eso dice, toda presión, todo valor de presión absoluta es positivo, ¿ya? Debido a que un valor negativo indicaría una tensión, o sea,
aquí ya hay una tensión, por eso dice, cuando yo voy a la par, sufro mayor tensión, mayor presión, ¿cierto? Entonces, hay mayor presión, entonces, por supuesto que a mí me va a afectar bastante, ¿cierto? Si se encuentran por la presión atmosférica y negativa si son de vacío, ¿ya? Bien, pero eso es importante. Si yo tomo con referencia este punto, cuando me vaya hacia abajo, las presiones van a ser negativas y si me voy para arriba, las presiones van a ser negativas, ¿ya? Bien. Dice, la presión de lo que hemos expuesto, aquí tengo una fórmula, presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Esa presión relativa, aquí aparece un nuevo término de presión relativa. La presión relativa, en este caso, presión atmosférica más la presión manométrica. A esa presión manométrica también le llama relativa. Prácticamente, cuando yo digo presión manométrica es porque la estoy midiendo con un manómetro, ¿ya? Pero si yo tengo aquí un tanque de agua, un tanque de líquido, a esta profundidad H1 yo puedo obtener la presión. No la estoy midiendo. Entonces, en ese caso, yo estoy considerando que aquí a este nivel la presión es igual a 0. Y aquí tengo una presión a una cierta altura H1. Son dos presiones diferentes. Aquí en este nivel, la presión siempre la voy a considerar 0. Por eso esta que estoy midiendo aquí abajo se llama presión relativa. ¿Ya? La que estoy midiendo aquí abajo se llama la presión relativa. ¿Por qué? Porque no estoy considerando la atmósfera. Si tengo que sumarle la presión que está en la atmósfera circundante, entonces lo que yo estoy calculando es la presión absoluta. ¿Ya? Entonces, mucho ojo, cuando ustedes me pregunten qué presión voy a calcular ahí, presión, ¿cómo se llama? Presión relativa o presión manométrica, también es lo mismo. ¿Se dan cuenta, no ves? Porque la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿se dan cuenta? Lo único que aquí en ese ejemplo que le he puesto ahí, yo estoy calculando la presión relativa, ¿ya? Sin embargo, cuando yo estoy midiéndola con un manómetro, un piezómetro, o un barómetro, entonces recién yo le puedo llamar manométrica, ¿ya? Pero prácticamente es la misma ecuación, fíjense, esta ecuación es la misma que esta. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre presión relativa y manométrica? Aquí me faltó la P, ¿ya? Presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no ven? ¿Hay diferencia entre hablar de presión relativa y manométrica? ¿Qué dicen? Llega a ser lo mismo. Es lo mismo, ya es lo mismo. Eso es para que no se confundan y no me digan que es otro tipo de presiones. Es lo mismo, ¿ya? O sea, prácticamente en todos los ejemplos lo que va a mandar es presiones atmosféricas y presiones manométricas o relativas, ¿ya? Bien. Sigamos. Ahí ven un dibujito y voy a tener una superficie libre de un líquido. Aquí estamos en forma vertical a una cierta profundidad. Aquí hay un líquido. Como ustedes ven, esto es un líquido.
que tiene un gamma, porque es un líquido homogéneo. ¿Ya? Aquí tengo una cierta profundidad, H. Entonces, la presión relativa viene a ser esta. Entonces, nosotros vamos a ver una fórmula muy importante, que la presión es igual a gamma por H. Gamma del líquido por la profundidad. ¿Ya? Gamma del líquido por la profundidad. Por eso es que las presiones, fíjense, mientras más profundo estemos, vamos a tener mayor presión. ¿Sí? Mientras más profundo, más presión. Aquí dice, si el líquido es agua, gamma vale 1 o 1000, digamos, en todo caso, el gamma del agua. Y vamos a tener que el arco tangente de 1 es 45 grados. Entonces, si es agua, este ángulo tiene 45 grados. ¿Ya? No nos olvidemos que la distribución de las presiones es esta. Mientras más profundo, aquí es 0. Presión es igual a gamma por H. Mientras más profundo estemos, mayor presión tenemos. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense que si yo quiero considerar la presión absoluta, ¿ya? Esta presión atmosférica de aquí es constante. No me va a variar. Pero cuando yo quiero encontrar la presión absoluta, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, como ustedes ven, si yo estoy aquí, en este borde de aquí, hasta aquí es la presión relativa, hasta aquí. Y este pedacito sería la presión manométrica, o sea, presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, la suma de las dos, de aquí hasta acá, me da la presión absoluta. ¿Sí? Por eso es que hay esa ecuación aquí, presión igual a P0, que sería la atmosférica, más el gamma por H. Algunos libros no les gusta trabajar con gamma. Algunos libros les gusta trabajar con densidades. Por eso, Erika, que es presión P sub 0 más ρ por gravedad por H. O lo que es lo mismo, la presión absoluta va a ser presión atmosférica más el gamma por H. ¿Ya? Sabemos que la presión manométrica directamente es gamma por H. ¿Ya? Y además sabemos que gamma es igual a ρ por la gravedad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ρ por la gravedad. ¿Ya? Entonces, ¿está entendido ese dibujito? ¿Se entendió ese dibujito, jóvenes? Sí, se entiende, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Punto aparte, entonces. Vamos más abajo. Vamos a mostrar. Hola, hola. Bien. Fíjense que aquí, en este otro ejemplo, voy a tener un líquido. Voy a tener otro líquido diferente acá.
acá voy a tener otro líquido diferente. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo va a ser la presión ahí al final. Si nosotros... Uy, bueno, ya no lo reviso. Tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos esto. Ya, un momentito, por favor. Perdón. Ya, entonces, fíjense que ahí lo más importante de eso de ahí es que esta va a tener un gamma 1, esta va a tener un gamma 2, esta va a tener un gamma 3, es decir, son líquidos diferentes. Entonces, como yo ve que he visto más arriba que tangente de alfa es igual a gamma, entonces alfa es igual al arco tangente de gamma, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, el ángulo viene directamente proporcional al peso específico del líquido, ¿no ven? Entonces, por eso es que yo puedo sacar un alfa 1 aquí, un alfa 2, un alfa 3, dependiendo de los ángulos que me resulte de los pesos específicos, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, la distribución de presiones aquí, debido a ese gamma 1, es así, ¿ya? Y ahí se mantiene constante porque aquí tengo la presión máxima. Aquí este otro sería, fíjense, totalmente proporcional al ángulo, ¿cierto? Y el ángulo viene proporcionalmente al gamma. Y por supuesto que este último sería esto, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la presión aquí abajo, supóngase en este punto de aquí, entonces la presión relativa sería esa. Esa sería la presión relativa. Y este pedacito fíjese que se baja constante es la presión atmosférica. Entonces, de aquí hasta allá, esto se llama presión absoluta. ¿Ya? Entonces, para que entonces, por ejemplo, la presión en este punto. En el punto Q, entonces va a ser el gamma 1 aquí, por ejemplo, ¿ya? Quiere decir que el alfa 2, el alfa 3 es mayor que el alfa 2, que el alfa 1. Y eso es debido a que el gamma 3 es mayor que el gamma 2 y mayor que gamma 1. Por eso es que tiene mayor ángulo, nada más. ¿Ya? Y fíjense que aquí, esta fórmula de aquí donde me dice presión atmosférica más la sumatoria de los gamma 1 por el Y1, es por el Y, ¿no ves? Por el Y. Y, ¿no? ¿Por qué? Porque
es justamente esto que yo he hecho, la sumatoria de su gamma por su respectiva altura. ¿Sí? Por eso es que dice sumatoria de los gamma sub i por los y sub i. ¿No? Ahí lo considera un delta y sub i, pero directamente podríamos ponerle este el y sub 1, este el y sub 2, este el y sub 3, ¿cierto? Pero él lo considera ahí en el gráfico como delta, ¿no es? Por eso dice delta de y sub i. Gamma sub i por el delta y sub i. Si yo tengo la presión con delta 1 por H1 gamma 2 por H2 más la presión atmosférica. Entonces, cuando hay un cambio de presión, en el fondo. Primero obtengo la presión hasta aquí, la presión hasta ahí es gamma 1 por H1 o gamma del aceite. Hasta aquí. Luego le sumo esta presión hasta acá. Tengo la presión hasta aquí más la presión hasta aquí va a ser gamma de la gasolina por el H2 más aquí en el punto último, aquí va a ser gamma del agua por H3. Entonces la presión ahí en el fondo sería la sumatoria de esas tres presiones. ¿Me entienden? ¿Cierto? Sí. Bien. Ok. Unidades y escalas de medida de presión. Cuando se han de tener en cuenta, dice, para que la variación puede escribirse. Palabra clave del texto. De esta primera de aquí. Dice en elevación. ¿Ya? Tengo diferencial de H, por eso que le dije, si nos vamos hacia arriba, si estoy aquí en Santa Cruz, y aquí tengo la PA, si nos vamos hacia arriba, entonces la diferencia de presiones va a ser menos el gamma por diferencial de H, porque aquí lo está considerando un pequeño diferencial. Entonces, si nos vamos hacia arriba, hemos visto que la presión es negativa. ¿Ya? El signo negativo indica que la presión disminuye al aumentar la altitud. No lo son. ¿Ya? No se consideren hacia con eso. ¿Ya? Bien, por eso que dice disminuye al expresada como la altura de un fluido. Nosotros sabemos que P, ahora yo digo H es igual a presión sobre gamma. ¿Por qué estamos considerando eso de ahí? Estamos considerando porque muchas veces las presiones a alturas de presión.
¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo aquí que es miel, por ejemplo, y más abajo tengo agua. ¿Ya? A ver. Si yo tengo miel, aquí quiero considerar esa altura de presión ahí abajo. Por supuesto que yo tengo gama de la miel, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero este gama de la miel, la presión hasta aquí va a ser el peso específico de la miel por el H. ¿Ya? Entonces, yo quiero convertirlo entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo calculo H, que va a ser, esto va a ser igual al gamma del agua, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir esta presión de acá en alturas de agua, ¿ya? En alturas de agua. Entonces, para que de acá me da la presión de acá, ¿ya? Hay muchos ejemplos que vamos a ir haciendo. Esas presiones de diferentes líquidos las podemos convertir a presiones de agua, presiones de gasolina, no sé, o alturas de agua, alturas de gasolina. O sea, depende con qué es lo que usted esté trabajando. Entonces, es importante que nosotros manejemos este concepto de altura, altura de presión, altura de presión. ¿Ya? Es conveniente, dice, expresar las presiones que se producen en un fluido en términos de altura de agua, en altura de otros líquidos, de otros fluidos, como yo le decía. Ese alturas de agua o esa altura de agua lo puedo convertir en alturas de miel, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, por eso es importante. Bien, ahí me indica cómo yo encuentro la presión estándar, o presión atmosférica estándar, bajo esos términos, ¿no? Esto es de la troposfera, estratosfera y ionosfera. Puedo yo tomarlo dependiendo de las capas que tiene la Tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una teoría que ustedes lo van a leer. Y nos vamos a la ecuación fundamental de la hidrostática. Como ustedes ven, aquí la ecuación fundamental de la hidrostática lo vamos a demostrar si quieren también hacia mano. Aquí yo tengo un eje de, siempre voy a tener un plano de referencia, Z0. Fíjense, de aquí a aquí, ese plano de referencia desde la superficie también, no hay problema, ¿ya? Fíjense que voy a considerar este pequeño elemento, un diferencial de Z, ¿ya? Como ustedes ven aquí abajo, esta presión de aquí es la presión, ahí voy a ver que gamma rho por gamma por área por diferencial de Z.
por cierto, que está tratando sobre la base de ese cubo, ¿ya? Este rho por gamma es el gamma por área a gamma por h. ¿Sí? Cuando yo estoy considerando esto es un volumen. El peso específico por volumen es igual al peso, ¿no? Si yo tengo el peso, ya me rayé. Específico por volumen, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que está considerando aquí es el peso, o W le vamos a poner mejor. Entonces, si yo tengo diferencial de W, va a ser gamma por D de área, por diferencial de área que está aquí abajo, por diferencial de Z, porque el diferencial de área es la misma acá. ¿Ya? Entonces, aquí arriba, como estamos tomando el eje hacia arriba, la diferencia está aquí abajo. Entonces, aquí arriba va a haber una presión. Y aquí abajo, esto va a haber una presión, nada más. Aquí yo voy a tener ese diferencial sumatoria de fuerzas verticales. Se me fue. Se me fue un ratito. Ya se me fue. Macana que se me borra todo. Ya. Entonces, ya, yo tengo, rematando un poquito más esto, fuerza hacia abajo, dos fuerzas hacia abajo, que es P más D de P, más el diferencial de W, y tengo un D de P ahí abajo. Un D de P. Entonces, esa es esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces, haciendo operaciones algebraicas, vamos a ver que nosotros no tiene rho por gravedad, que es esto de aquí. ¿Ya? Entonces, haciendo operaciones algebraicas, vemos que nosotros podemos considerar que diferencial de P es igual a rho menos rho por la gravedad por diferencial de Z. Diferencial de P es igual a menos rho por la gravedad por el diferencial de Z. Si yo integro desde P0 hasta P1 y desde Z0 hasta Z1, entonces vamos a ver que yo tengo presión 1 menos presión 0 es igual a menos el peso específico, porque esto es peso específico, por Z1 menos Z0, ¿no? Que esto que yo tengo aquí. Es lo mismo, lo único que a mí me gusta trabajar más con peso específico que con rho, ¿ya? Porque rho por gravedad es peso específico, ¿cierto? Entonces,
ese signo negativo lo pongo acá, P0 menos P1 es igual a gamma por Z1 menos Z0. Y es por eso que si todo lo dividimos entre ρ, vamos a tener esta ecuación. Y esa ecuación es presión 1 sobre ρ más Z1 por ρ, presión 2 sobre ρ por Z2 por la gravedad. O lo que es lo mismo anteriormente le he dicho sobre gamma más Z1 es igual a la presión 2 más sobre gamma por Z2. Nosotros habíamos empezado haciendo esa ecuación, que era la ecuación fundamental. La ecuación fundamental de la ¿qué? ¿Era la ecuación fundamental de qué? ¿La ecuación fundamental de qué es eso? De la hidrostática. De la hidrostática, ¿cierto? Bien, es la ecuación fundamental de la hidrostática. Bien, jóvenes. La próxima clase lo vamos a volver a hacer más bonito ya en mis notas, ¿ya? Y les voy a hacer bien demostrado lo mismo, y vamos a llegar a lo mismo, ¿ya? Que sería la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿ya? Y aquí, y luego, para la próxima clase, le voy a dejar la ley de Pascal también, que puedo hacer similares demostraciones, lo vamos a demostrar, todo esto lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Mientras yo le explico, lo voy haciendo de nuevo para que nosotros podamos tener y demostrar que las presiones son iguales en todas las direcciones, tanto en el eje X, en el eje Y, ¿no? En todas las direcciones, las presiones son iguales, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Vamos a quedar ahí, por favor. Está bien. Con mi salud estoy al 70%, tengo mi cierta dolencia.